Saludos, nosotros somos el grupo número 2 y estaremos hablando acerca de Vietnam como reino independiente de China, ubicándonos en el siglo X, además de ver la evolución y la era de transición de Vietnam hasta la actualidad y su relación con China. Iniciamos con la exposición. Mi nombre es Olga Mojica y les estaré hablando del contexto geográfico de Vietnam. Vietnam es un país soberano del sudeste asiático, el más oriental de la península indochina. Con una población estimada de 98 millones, es el 16º país más poblado del mundo y el 8º de Asia. El nombre del país se traduce como Viet del Sur, un sinónimo del antiguo nombre del reino de Nanjue, establecido en el siglo III a.C. y que fue adoptado oficialmente por primera vez en 1802 por el emperador Yao Yalong. En 1945 volvió a fijarse de manera oficial el topónimo con la fundación de la República Democrática de Vietnam, presidida por Ho Chi Minh. El país tiene frontera por el norte con China, con Laos por el noroeste y con Camboya por el suroeste, mientras que hacia el este tiene una extensa costa bañada por el mar de China Meridional. Su capital es Hanoi desde la reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en 1976. Siguiente. Saludos, mi nombre es Yasmilka y yo le voy a estar hablando sobre la región de Nanjue bajo la dinastía Han. La dinastía Han fue la segunda dinastía imperial china, durando desde el año 206 a.C. hasta 220 después de Cristo. El periodo Han es considerado como una edad dorada en la historia china, dejando un legado cultural que aún prevalece. La dinastía dio nombre al grupo étnico mayoritario de China, la etnia Han. Durante la dinastía china se convirtió oficialmente en un estado confuciano y próspero en el ámbito interno. La agricultura, la artesanía y el comercio florecieron. La población superó los 50 millones y se perfeccionó la burocracia estatal. Mientras tanto, el imperio extendió su influencia cultural y la política sobre los actuales Vietnam, Mongolia y Corea. Durante esta etapa inicial, el objetivo de la dinastía era librar a la sociedad de leyes, guerras y condiciones duras creadas durante la dinastía Qing y de los primeros conflictos internos de la corte Han. La acumulación de poder por parte de los terratenientes y la presión cada vez más grande sobre los campesinos comenzó a generar nuevas rebeliones, acentuando la crisis agraria. Esto y otras características dieron base a la caída de la dinastía Han. Mi nombre es Gabriela Correa y le estaré hablando sobre la batalla del río Van Da del 938 al siglo X. La llamada primera batalla del río Van Da sucedió en 938 entre las fuerzas vietnamitas de Nau Cuyen y las fuerzas chinas comandadas por Liu Yan y Liu Ocao. Sucedió cerca de la bahía de Along en el norte de Vietnam. En 931, el héroe vietnamita Dong Dinh se rebeló contra el poder chino enfrentando al general Liu Yan en 937 y formaron el ejército de Yao para conseguir la independencia. El gobernador Liu Ocao decidido para la rebelión, para lo que marchó con un ejército de 400,000 hombres a Yao, llegando al delta del río Rojo. El nuevo líder rebelde, Nau Cuyen, esperó el avance del enemigo concentrando una fuerza de 400,000 hombres, ya que él tenía apoyo local, deseoso de la independencia y el fin de los impuestos chinos. Las fuerzas chinas fueron emboscadas en las llamadas puertas del mar y obligadas a volver a Cantón. En la batalla murieron 6,000 chinos y 400 de los barcos en que cruzaban el río se perdieron. Los locales perdieron poco más de 400,000 hombres. En 939, Nau Cuyen fue nombrado el rey de Vietnam
acabando así con el dominio chino de más de un milenio. Estableció su capital en Koh-Olao con un gobierno centralizado al estilo chino. Siguiente. Mi nombre es Michael Surel y se estará hablando sobre el inicio del reino Taipei. Ese reino inicia como el predecesor de lo que hoy se conoce actualmente como el Estado de Vietnam. Por otro lado, en sus inicios, este imperio adoptó el, a- adoptó el budismo de Mahayana como su religión oficial, y a lo largo de su desarrollo fueron pasando por diversas dinastías. Dai Vie es el nombre que tuvo el actual Vietnam durante dos periodos, fechados entre de 1054 a 1400 y de nuevo desde 1428 hasta 1804, a partir del gobierno de Lin Tan Tong en 1054 al 1072, y el tercer rey de la dinastía Li hasta el reinado de Jia Long en 1802 hasta 1820. El primer rey de la dinastía fue Nguyen, el cual fue, cuál fue el nombre utilizado durante más tiempo, o sea, el que más reinó, por detrás de Van Lang. Ahora pasamos con mi compañero. Mi nombre es Gabriel Suero y estaré haciéndole un pequeño lapso de tiempo de transición entre lo que fue Dai Viet hasta el Vietnam del siglo XX. Para esto empezamos con que el norte de Vietnam estuvo ocupado por lo que fue China por alrededor de 1000 años. Aquí el budismo se fue expandiendo hacia lo que fue el territorio de Vietnam. Luego tenemos el reino de Dai Viet. En este reino fue donde empezó a establecerse lo que hoy en día se conoce como Vietnam. Empezó la población a establecerse aquí y fue formando este territorio. Luego tenemos la dinastía de Nguyen, de New Nguyen. En esta dinastía se presentaron guerras con Tailandia por el territorio de lo que hoy en día es Camboya. Aquí fue un periodo de largas guerras en el territorio. Luego tenemos la ocupación francesa, que empezó a finales del siglo XIX y se extendió hasta el siglo XX. En estas ocupaciones francesas también hubieron guerras por el territorio y gracias a esto se logró que Vietnam se dividiera en dos partes. Luego tenemos la famosa guerra de Vietnam, donde hay una guerra en este territorio entre la parte sur y norte, donde se ve involucrado demás países y aquí se ve involucrado o manipulado por lo que es la Guerra Fría. Bien, ya situando a Vietnam en el siglo XXI y su relación con China, vemos que estos dos países se encuentran en un conflicto donde se disputan por las posesiones de un sistema de islas que se encuentra en el mar de China Meridional. Específicamente las Islas Paracel y las Islas Spratly. Estas son una vía, este mar es una vía de paso muy importante entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Es por tanto que representa una de las rutas comerciales más importantes a nivel mundial. Ya entrando aquí en las causas, sabiendo también que debajo de estas islas hay unas importantes reservas de gas y petróleo y es una zona pesquera de relevancia. Es también importante agregar que no solamente China y Vietnam forman parte de este conflicto, sino que también Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán reclaman la soberanía sobre estas distintas islas y exigen su zona económica exclusiva, sabiendo además que no solamente hablamos de islas, sino de arrecifes o cayos del mismo continente. Y por último, agregar que Estados Unidos también participa de esta disputa del lado de Vietnam, insistiendo en su derecho a navegar libremente por aguas internacionales. Continuamos. Mi nombre es Cris Mary Ramos y les voy a estar hablando de las posiciones de Vietnam y China dentro del conflicto. Para China, como ese territorio es de su soberanía, él puede hacer lo que quiera en dicho territorio. Vietnam, con cierto respaldo de Estados Unidos, empieza a reclamar que esas tierras pertenecen al mismo y que lo que han hecho los chinos ha sido de manera muy inamistosa.
China realmente está en su derecho de colocar la plataforma petrolera en los territorios que son de su pertenencia. Y me gustaría resaltar que también los chinos han demostrado con documentos históricos por más de 500 años de historia que estos territorios le pertenecen. La soberanía de esta isla no había sido cuestionada en mucho tiempo. Y en la Guerra Fría, los países involucrados acordaron posponer los conflictos regionales para centrarse en cosas más importantes, como la lucha contra el comunismo. Disputa por el mar de China Meridional y su paradoja. Trasciende el conflicto de Vietnam y China de hace siglos atrás, pero de una manera distinta, ahora con el apoyo de Estados Unidos a Vietnam. Podemos ver que este mar ha traído sus dificultades entre naciones y que dos naciones como China y Vietnam, que hace varios siglos detrás habían tenido ciertas dificultades por otros conflictos, no específicamente el mismo del mar, ahora vuelven y se ven las caras, lo que crea una paradoja. Hay que tomar en cuenta que los vietnamitas ahora cuentan con el apoyo norteamericano, quienes se han otorgado el papel de defender la zona de libre circulación de barcos. La mitad del tránsito comercial mundial pasa por este corredor y también la mayor parte del petróleo que consumen los países asiáticos. Si China convirtiera este mar en aguas internas en vez de aguas internacionales como lo son ahora, su poder sobre el comercio de todo el mundo sería inmenso. Para culminar, es importante resaltar que Vietnam ha formado parte importante en la historia frente al escenario geopolítico de Asia y la relación con China. También ver la relevancia que ha tenido Vietnam frente a hechos históricos a lo largo de la historia relacionados con imperios mundiales y ver cómo este país ha resaltado hechos que han trascendido cambios importantes tanto en la Edad Media como moderna y contemporánea. Muchísimas gracias por la exposición. Hasta aquí nuestra participación.